Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos número 15, Diodoro Antunes Echegaray. Percepción del embarazo ectópico en la población femenina de San Pedro Atocpan 2020. Reporte de investigación Innovación Tecnológica que presenta Dulce Noemí Rodríguez Alvarado del Programa Académico Técnico Laboratorista Clínico. Profesor Dr. Ricardo Baena Trujillo, asesor Ricardo Baena Trujillo, julio 2020. En este trabajo se aborda el tema percepción del embarazo ectópico en la población femenina de San Pedro Atocpan, debido a que un embarazo ectópico es aquel que se implanta fuera de la cavidad endometrial. A pesar de los avances recientes en la detección temprana, todavía presenta un peligro grave para la salud y su potencial reproductivo futuro. Por ello es importante saber cuál es la percepción que se tiene acerca de un embarazo ectópico en la población femenina de San Pedro Atocpan 2020. Por tal motivo, la pregunta de investigación que se plantea es la siguiente. ¿Cuál es la percepción que se tiene acerca del embarazo ectópico que tiene mayor prevalencia en México? La investigación se basa en un estudio documental y de campo, resultando una investigación de tipo mixta. A nivel de profundidad es explicativa. Se busca descubrir y explicar los resultados obtenidos. De la hipótesis planteada aplicaremos el método cuantitativo. Marco histórico. El embarazo ectópico es responsable de aproximadamente 10% de la mortalidad materna. La tasa global de concepción después de un embarazo ectópico varía de 60 a 80%. En los embarazos subsecuentes, el aborto espontáneo ocurre en una sexta parte de los casos y aproximadamente la tercera parte son ectópicos recidivantes. Solo la tercera parte nacerá viva o no nacerá. El embarazo ectópico fue descrito por primera vez en el siglo IX y hasta mediados del siglo XVIII era una patología generalmente fatal. John Barr informó la primera intervención quirúrgica exitosa para el tratamiento del embarazo ectópico en la ciudad de Nueva York en 1959. La tasa de supervivencia a principios del siglo XIX era muy baja. Un informe demostró que solo 5 pacientes de 30 sobrevivieron a la operación abdominal. Curiosamente, la tasa de supervivencia en los pacientes que se dejaron sin tratamiento fue de 1 en cada 3 casos. En los últimos 20 años han habido aumentos significativos en las tasas de diagnóstico de embarazo ectópico. Según la OMS, en el 2009, el 90% de los embarazos ectópicos se presentan en las trompas, aunque también se puede encontrar en el cérvix, abdomen o ovario. Entre los factores de riesgo se encuentran con más frecuencia en mujeres que cursaron con embarazos ectópicos previos, uso de dispositivo intrauterino, cirugías previas de trompas de falopio, antecedentes de enfermedad pélvica inflamatoria o historia de infertilidad. La OMS en el 2009 se refiere al embarazo ectópico en cifras. La frecuencia es de 1 a 2.6% de todos los embarazos. La mortalidad es de 1 por 1000 de todos los embarazos ectópicos. La tasa de recurrencia es de 12% al 5%. Actualmente, la incidencia de embarazo ectópico crece de modo alarmante en todos los países desarrollados: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Suecia, Finlandia, etc. En los Estados Unidos, por ejemplo, se tiene una cifra aproximada de 80.000 a 90.000 casos. Se inculpa como causas principales de esa mayor incidencia la epidemia de enfermedades de transmisión sexual iniciada en la década de los 70 y el empleo del DIU. Estado del arte. En un embarazo normal, el óvulo fertilizado se traslada por una trompa de falopio y se adhiere al revestimiento del útero, donde se comienza a desarrollar. Un embarazo ectópico ocurre cuando el óvulo fertilizado se desarrolla fuera del útero. Debido a que se encuentra fuera del útero, el embarazo ectópico no puede producir un bebé saludable y la salud de la mujer está en peligro si no recibe tratamiento. Por esos motivos es necesario tratar un embarazo ectópico. La localización de un embarazo ectópico puede ser de manera intersticial, donde el desarrollo del embrión se encuentra dentro del músculo uterino, del 2 al 3%. El embarazo ísmico desarrolla del embrión el 12%. El embarazo ampular se desarrolla en el 70%. El embarazo fímbrico se desarrolla en un 11%. El embarazo ovárico en un 3%. El embarazo cervical en un 1%. El embarazo abdominal igualmente un 1%. Los factores de riesgo
Es un embarazo ectópico previo, una cirugía en trompas de falopio, ciertas infecciones de transmisión sexual, endometriosis, fumar cigarrillos, tener más de 35 años, tener una historialidad de infertilidad, usar la tecnología de reproducción asistida como la infertilidad in vitro, tener diversas parejas sexuales o una enfermedad inflamatoria pélvica. Los síntomas más comunes de un embarazo ectópico es el dolor abdominal, el sangrado vaginal, el dolor en hombros, mareos, desmayos, dolor lumbar, pechos sensibles, vómito, entre otros. Es más fácil diagnosticar un embarazo ectópico realizando un examen pélvico o haciendo una ecografía, llamada también comúnmente ultrasonido, ya que es donde podemos ver cómo va el desarrollo del embarazo. Hacer un análisis de sangre para detectar la hormona del embarazo, que se llama gonadotropina corónica humana. En esta, si no sube de gonadotropina, quiere decir que no es un embarazo ectópico, ya que conforme va pasando el embarazo, tiene que ir subiendo la hormona. Tratamiento. No es posible que un embarazo ectópico se mueva por su cuenta al útero, o si es posible mover un embarazo ectópico al útero, por lo que siempre se requiere de un tratamiento. Hay dos métodos que se emplean para tratar un embarazo ectópico. El primero es con medicamentos y el segundo con cirugía. Si un obstetra, ginecólogo u otro profesional de atención médica cree que tiene un embarazo ectópico, dicho médico explicará los beneficios y los riesgos del tratamiento según los problemas médicos, los resultados de las pruebas y sus planes de embarazo futuros. También se requiere de varias semanas para el seguimiento con cada tratamiento. Medicamentos: si el embarazo no ha desgarrado la trompa de falopio, se puede usar medicamentos para tratar el embarazo ectópico. El medicamento más común que se puede usar en un embarazo ectópico es el metotrexato. Este medicamento detiene el crecimiento celular, por lo que detiene el embarazo y hace que termine. El cuerpo entonces absorbe el embarazo durante un transcurso de 4 a 6 semanas. De esta manera no es necesario extraer la trompa de falopio, y hay muchos factores que deben considerar a la hora de decidir si se debe usar metotrexato, ya que uno de los factores más importantes es su capacidad para seguir haciéndose exámenes de sangre para examinar los niveles de HCG en la sangre. Si está amamantando, no podrá usar metotrexato. Las mujeres con ciertos problemas médicos tampoco pueden usar estos medicamentos. Otras intervenciones terapéuticas también son el tratamiento expectante. Las consideraciones terapéuticas importantes es que todas las mujeres con RH negativo no son sensibilizadas con el embarazo ectópico y deben de recibir de la inmunoglobulina anti-RH. Recomendaciones. Durante el tratamiento con metotrexato se debe evitar lo siguiente: los ejercicios vigorosos, tener relaciones sexuales y el consumo de alcohol. Justificación. En este trabajo se aborda el tema percepción de embarazo ectópico en la población femenina de San Pedro Atocpan 2020. Debido a que un embarazo ectópico es aquel que se implanta fuera de la cavidad endometrial, a pesar de los avances recientes en la detección temprana, todavía presenta un peligro grave para la salud de las mujeres y su potencial reproductivo futuro. Por ello es importante saber cuál es la percepción que se tiene acerca del embarazo ectópico que se presenta en la población femenina de San Pedro Atocpan 2020. Por tal motivo, la pregunta de investigación que se plantea es la siguiente: ¿cuál es la percepción que se tiene acerca del embarazo ectópico que tiene mayor prevalencia en México? Los resultados permitirán saber cuál es la percepción que se tiene del embarazo ectópico con mayor frecuencia. Para lograrlo, el propósito es conocer cuál es la percepción del embarazo ectópico en la población femenina de San Pedro Atocpan 2020. Tal finalidad se logra realizando esta investigación desde un enfoque cuantitativo, obteniendo los datos de manera prospectiva en el periodo 2020 en la población femenina mediante encuestas. Este trabajo se realizará en San Pedro Atocpan. Objetivo general: conocer
¿Cuál es la percepción del embarazo ectópico en la población femenina de San Pedro Atocpan 2020? Objetivos específicos. Determinar la cantidad de embarazos ectópicos que presenta la población femenina de San Pedro Atocpan. Informar a la población qué es un embarazo ectópico. Detectar el rango de edad en la cual presenta un embarazo ectópico la población de San Pedro Atocpan. Hipótesis. La hipótesis nula es que no existen embarazos ectópicos en las mujeres adolescentes en un rango de 16 a 25. Sin embargo, la hipótesis alternativa es que las mujeres mayores de 35 años tienden a sufrir un embarazo ectópico debido a diversos factores como padecimientos inflamatorios pélvicos, endometriosis, embarazo ectópico previo, operación de trompas de falopio, problemas de fertilidad, uso prolongado de DIU, fumar o tener múltiples parejas sexuales. Metodología. La investigación se basa en un estudio documental y de campo resultando una investigación de tipo mixta. El nivel de una profundidad es explicativa y se busca descubrir y explicar los resultados obtenidos de la hipótesis planteada. Aplicaremos el método cuantitativo. Metodología. La pregunta de investigación es ¿cuál es la percepción que se tiene acerca del embarazo ectópico en la población femenina de San Pedro Atocpan? Delimitación. Percepción de embarazos ectópicos en la población femenina de San Pedro Atocpan 2020. Sujetos de la investigación. Se seleccionó a la población femenina en edad fértil mayores de 17 años, excluyendo al género masculino completamente y a mujeres menores de 17 años. Variables principales. Población femenina que presenta un embarazo ectópico. Características clínicas que presentan. Frecuencia de embarazos ectópicos. Fecundación asistida. Metodología. La encuesta fue para investigar la percepción que se tiene sobre un embarazo ectópico, por lo tanto las preguntas son tipo Likert. Se trabajó con una muestra seleccionada de forma simple de 50 personas del sexo femenino de un universo de 6.997. Con base en el marco teórico se elaboró un cuestionario. Primero se llevó a cabo el pilotaje con 10 mujeres no pertenecientes a la muestra y posteriormente se efectuó las correcciones correspondientes. Se aplicó el cuestionario corregido y reestructurado a los sujetos de la muestra en el escenario habitual correspondiente. En esta diapositiva se muestra la encuesta que se utilizó para recabar los datos. El procesamiento de la información se llevó a cabo mediante una tabulación que posteriormente se graficaron para obtener los porcentajes acerca de la encuesta y la verificación se realizó mediante el alfa de Cronbach. Se utilizó Excel para graficar y validar la encuesta. Equipo y materiales. Se utilizaron 10 cuestionarios pilotos, 50 cuestionarios para ser aplicados, 10 bolígrafos, una computadora personal, 400 hojas de papel bond tamaño carta. Consideración de la perspectiva de género. Se utilizará solo la población femenina de edad fértil mayores de 17 años, ya que es diferente al sexo masculino por la determinación de manera biológica. Resultados. En este trabajo se presentan los resultados de 50 encuestas aplicadas. La encuesta fue validada conforme la distribución de varianzas a través de un alfa de Cronbach, cuyo valor indica la validez fue de 5.23. Se encontró que el 100% de las personas son de género femenino, como se muestra en esta gráfica. Resultados. Por otro lado, la distribución de personas por edad, como se indica en la gráfica, o donde se conserva la mayoría tiene de 17 a 15 años. En esta gráfica se observa la pregunta que dice, ¿perdiste algún embarazo por complicaciones? El 4% respondió que sí, el 23% que no. ¿Has estado embarazada? El 25% respondió que sí y el 20% que no. Discusión. El principal objetivo de nuestra encuesta es saber la percepción que se tiene acerca de un embarazo ectópico en la población de San Pedro Atocpan 2020, como se puede observar en las gráficas anteriores
al 76% de la población, con la mayoría tiene conocimiento acerca de lo que es un embarazo ectópico. Tomando en cuenta que la edad de las mujeres encuestadas, podemos decir que en su mayoría son jóvenes de 17 a 30 años. A pesar de que el 56% estuvo embarazada de 2 a 3 hijos, solo se presentó un caso de embarazo ectópico en el cual se presentó hemorragia intensa, dolor abdominal intenso y acertadamente, como lo indica la autora Larissa Hirsch en el artículo Embarazo ectópico, hubo una pérdida del embarazo. Con estos resultados cumplimos con tener un dato gráfico acerca de la incidencia de los casos de embarazos ectópicos en la población de San Pedro Tocpan 2020, marcado en los objetivos. Cabe recalcar que aunque la población sabe sobre la existencia de un embarazo, no conocen a una persona que haya presentado, por lo que no conocen con certeza las características clínicas. Asimismo, nos dieron a conocer un 94% de la población está interesada en saber más sobre este tema. A partir de todos los datos recabados con las encuestas, rechazamos ambas hipótesis debido a que los resultados arrojaron que se presentó un embarazo ectópico en una mujer menor de 25 años y ninguno en mujeres superior a 35 años. Tal vez para tener más respuestas certeras se debe aumentar el tamaño de la muestra, mejorando el diseño de las preguntas, de los instrumentos para recabar información. Conclusión. Este tipo de embarazo es causado frecuentemente por la afección que obstruye o retarda el paso del óvulo fecundado a través de las trompas de falopio hacia el útero, posiblemente causando por una obstrucción física en la trompa. De acuerdo con las encuestas realizadas y mediante la recopilación de información teórica, se logra observar que la población femenina del pueblo San Pedro Tocpan sabe de la existencia de un embarazo, pero no conocen las características clínicas, lo cual presenta un gran peligro, ya que al no estar informadas podrían presentar alguna y no saberlo, ya que ponen en riesgo la vida del embrión y la suya. La incidencia del embarazo ectópico ha venido en aumento, posiblemente con la relación a los tratamientos de infertilidad, pero su mortalidad se encuentra en descenso debido a las técnicas apropiadas de detección y manejo oportunas. La prevención se basa en el tratamiento de las infecciones de transmisión sexual, que puede llevar a la enfermedad pélvica inflamatoria, y en el seguimiento de los pacientes en el tratamiento de infertilidad. Gracias a la información brindada por las encuestas realizadas, las cuales al 100% fueron mujeres, en su mayoría de 17 a 30 años, podemos concluir que la hipótesis propuesta al principio de la investigación fueron erróneas, debido a que los resultados fueron lo contrario a lo planteado, además de cumplir el 100% con los objetivos establecidos en el mismo.